su experiencia propia. Entonces, es importante también respetar esos conocimientos o esas prácticas tradicionales de siembra y cosecha que incluso pueden variar, pero que de alguna manera las personas trabajadoras de los pueblos indígenas ya los tienen. Y luego, pues, cómo esta formación que se va a dar, pues, puede ser realmente apropiada para que la persona que la recibe realmente pueda eh, incorporar en sus conocimientos toda esa información que en muchas ocasiones es completamente nueva. Luego el tema de los contenidos especiales del contrato, ya pues voy a dedicar los últimos minutos, porque digamos que los principios siempre te dicen que es necesario el contrato escrito y que si ya se tiene, pues prácticamente el trabajador ya sabe a lo que va y cualquier violación a sus derechos a dónde acudir, y no necesariamente es así. Digamos que no solo hay necesidad de contar con un contrato escrito, pero también es necesario que el mismo trabajador pueda comprender los alcances de su contrato y en caso de que estos no se cumpla, a dónde acude y cómo acude y quién lo acompaña, cómo el idioma, cómo los horarios pueden ser una barrera, cómo el realmente no reconocer el derecho que tengo de manifestar mi inconformidad ante una situación que considero injusta, también es una herramienta que el trabajador tiene y sobre todo cómo se hace sentir acompañado en esto, ¿verdad? Entonces creo que ahí en el tema de los contratos hay pues mucho trabajo por realizar porque incluso en ocasiones el contrato ni siquiera está en el idioma, pues digamos español, no vamos a decir en el idioma de los pueblos indígenas, ¿verdad? Generalmente es en español, pero en ocasiones está en inglés o incluso en francés, entonces realmente es muy complejo. Así que en el momento de la explicación del contrato, pues que pueda hacerse en el propio idioma, que la misma personas o que están alrededor de toda esta dinámica, pues también puedan tener algunos, ¿cómo se llama? Intérpretes para que puedan garantizar la comprensión y esos alcances del contrato. Y finalmente hay un tema asociado a conducta y disciplina desde la visión de los pueblos, ¿verdad? Como alguien que cumple con sus obligaciones en este tipo, por ejemplo, de contrato laboral, pero también desde la visión de su comunidad, pues también es un elemento interesante que nos plantearon desde la visión de los pueblos. Y finalmente, hay un último momento que le hemos denominado el retorno, que básicamente es ese momento en que el trabajador regresa a su comunidad y si de pronto en esta dinámica pues también se acordó poder hacer alguna inversión comunitaria o algún aporte que se tiene que realizar de conformidad con las necesidades particulares, perdón, las necesidades de la comunidad y no obedecer a necesidades particulares o de entidades que quieran de alguna manera presionar porque se realice alguna acción. Así que ese elemento es importante y luego otro elemento que también lo discutíamos en la experiencia que tuvimos tanto en Guayacocotla como en algunos lugares de Guatemala es también cómo estos trabajadores pueden ser también formadores de conocimiento y compartir toda la experiencia con su comunidad. Así que el protocolo es bastante extenso, intenta describir lo que hoy bien Odilon nos partía o nos compartía con nosotros desde su experiencia propia, pero cómo entonces encontramos esos mecanismos, esas herramientas para hacer entonces de la contratación una herramienta que realmente garantice esa protección de los derechos, pero también que responda a esas necesidades del mercado laboral y desde la visión y las necesidades de los empleadores. Así que estaremos compartiéndolos en breve y creo que ha sido una experiencia muy interesante que, cierto, pues pone a disposición no solo de su equipo de trabajo, tanto en México como en Guatemala, sino también hacia otras agencias o entes de reclutamiento. También. Muchas gracias, Ana María, por tu presentación. Bueno, nos habla de muchísimos hallazgos y resultados que cuando esté terminado el protocolo, pues ya estaremos compartiendo.
Vamos a pasar a una ronda, ¿les parece? De preguntas y respuestas. Va a ser algo breve y para después pasar a la actividad del mural. Tenemos algunas preguntas. Permítanme tantito. Tenemos algunas preguntas para Odilon. La primera es si el grupo del que nos comentas en tu experiencia, Odilon, es de Sí. México, si está saliendo de México, si salió de México y si nos pudieras platicar un poquito de eso, por favor. Del grupo que estamos aquí son de aquí de San Luis y cuando nos vamos para allá, pues vamos juntos hasta que termine el contrato. Y aquí nos ha apoyado el siempre y la parroquia. Ese es el grupo que sale de aquí de San Luis, de Axta. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta para Odilon es, ¿nos podrías platicar, Odilon, cómo te trató el patrón en Estados Unidos y si el trato fue distinto al que te dieron en México? El trato es distinto, pero sí es un trato bien. Desde que llegamos ahí en los ranchos, pues nos trataron bien, dieron la bienvenida, nos hablaron cómo es el trabajo, nos invitaron a los taquitos pues, ahí del patrón, y así nos hablaron cómo es el trabajo, cómo debemos de hacer, desde el comienzo hasta el término del contrato. Y ahí, pues, cada quien, pues, como dijo ahorita el licenciado del rector, pues ya de cada quien. Pues muy bien, yo creo que me parece muy bien sobre el tratado del patrón, y los cuadrilleros, los mayordomos que están ahí en el trabajo. Para mí me parece muy bien. Muchas gracias, Odilon. Fueron todas las preguntas para ti. Por ahí, esta es una pregunta para Cierto. Y dice, ¿cómo se asegura Cierto de que los trabajadores temporales indígenas en Estados Unidos no están siendo objeto de discriminación, trabajo forzado o violaciones a sus derechos humanos? Les comparto muy brevemente, en Cierto tenemos un sistema de verificación que consta de 3 cuestionarios. Estos cuestionarios se hacen al inicio del contrato, cuando el trabajador sale de su comunidad de origen, se hace el primer cuestionario. El segundo cuestionario se hace cuando ya el trabajador está en su lugar de trabajo, en su contrato. Y el último cuestionario se hace al regreso del trabajador a su comunidad de origen. Consta de algunas preguntas que nos sirven a Cierto para revisar y asegurar que el trato al trabajador ha sido justo, sin discriminación y sin ningún tipo de abuso. Nosotros tenemos una aplicación interna que hace uso el trabajador, en la cual recibimos algunas alertas que son esos puntitos rojos que nos dan como la pauta para revisar qué es lo que está sucediendo. Y justamente de estas necesidades específicas de población indígena es que valoramos muchísimo el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, Ana María, porque nos está ayudando también con este protocolo a mejorar, pues ahora sí que nuestros procesos. Y, a ver, déjenme ver. La siguiente pregunta. Esta pregunta es para Ana María. El protocolo ya está terminado. ¿Podemos tener acceso a la versión que expuso Ana Méndez? ¿Cómo se explicará este protocolo para proteger a los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos que van a trabajar temporalmente en labores agropecuarias en los estados fronterizos de México? Sí, gracias. Bueno, el documento pues está ya prácticamente en una versión final, pues es una primera experiencia. Y considero también que viene todo un trabajo para que en una parte donde nosotros vamos explicando como los distintos pasos, a la par también se van incluyendo algunos comentarios o algunas orientaciones que permitirán entonces
llevar a la práctica esa directriz o ese principio que se busca garantizar y hacerlo pues de una manera que realmente lleve la visión desde los pueblos, que recoja las necesidades de los trabajadores, pero también desde la perspectiva del empleador. Entonces, digamos que esperamos poderlo compartir en las próximas semanas, a inicios del 2023. Creo que también el ejercicio de compartir hoy algunos elementos nos va a dar alguna retroalimentación que pues permitirá mejorar en algunos de los temas si eso fuera necesario, pero sobre todo, como digo, es un primer punto de partida y un enfoque importante que es cierto y también no solo pone a disposición de ellos mismos en estos procesos de contratación y reclutamiento, sino también de cualquier otra agencia o ente reclutador que permita entonces garantizar esa visión de contratación responsable o equitativa. Cambio. Muchas gracias, Ana María. Vamos a cerrar esta primera ronda. Tengo las otras preguntas, pero al final de nuestra actividad podemos retomarlas para que no perdamos tiempos. A continuación, mi compañera Diana Figueroa, ella forma parte de Fundación Avina, nos va a explicar la dinámica participativa del mural para que todas y todas podamos participar. Listo, muchas gracias, Karen. Y por aquí ya les está compartiendo pantalla nuestro colega Matías, también de Fundación Avina. Nos gustaría que pudiéramos dedicar alrededor de unos 15 minutos a esta actividad. Bueno, les voy a pasar primero por aquí por el chat el enlace. Deberían de todas y todas tener acceso pues sin necesidad de algún registro para que puedan empezar a participar. A lo mejor algunos de ustedes ya han visto este tipo de herramienta. Normalmente, pues a lo mejor conocen el Miro, otra herramienta que se llama Mural. En esta ocasión estamos utilizando una que se llama Jamboard, que es parte del sistema de Google. Y tenemos dos, digamos, es como, esta herramienta es como una especie de mural con elementos de PowerPoint, porque pueden ver aquí un mural con la primera pregunta, y que es el mural 1. Y arribita, si me puedes ayudar, Matías, tenemos como ¿cómo se dice? Una flechita como para cambiar de diapositiva o de mural. Por eso les decía que es un poco parecido también a PowerPoint. Y ahí en esa flechita pueden encontrar el segundo mural que forma parte de la actividad. Entonces, ¿podemos regresar a la primera, Matías, por favor? Gracias. Entonces, hemos organizado esta primera pregunta que es en relación a, bueno, sus primeras como impresiones ya hemos, bueno, visto como que han surgido muchas preguntas, lo cual creo que es súper positivo y ahorita las vamos a retomar después de la actividad, pero me gusta también porque va poniendo ya algunos elementos sobre la mesa que nos parecen clave o que a lo mejor podemos entender como límites o como elementos que son únicos para este tipo de protocolos que se relacionan con el reclutamiento de población indígena o grupos equiparables. Entonces, para este primer mural, la pregunta sería: ¿qué hace único el reclutamiento en la población indígena y por qué? ¿Consideran que existe alguna diferencia? También otra parte de la pregunta es cuáles son las claves para poder implementar mejoras en el reclutamiento de personas indígenas, y creo que por ahí, pues dentro de las preguntas que ya han hecho hay algunos elementos clave que a lo mejor podemos plasmar ahí. Y otra es cuáles son los límites principales operativos para aplicar este tipo de protocolo. Entonces pueden ver aquí como en la parte de la pizarra, tres partes: la verde, que es como para poner estos elementos únicos. Está la parte de las claves, se pueden referir siempre obviamente a la pregunta para recordar la formulación, y del lado derecho los límites. Ustedes, y en medio pueden ver como un circulito que dice género, porque justamente queremos también tratar como de promover que como alrededor de este círculo podamos tratar de pensar
qué significan pues, estas preguntas cuando estamos pensando en perspectiva de género o particularmente en mujeres indígenas o a lo mejor otras identidades que estén dentro, ¿no? de la población que es trabajadora agrícola. Y luego para la segunda, ¿me ayudas con la segunda parte, el segundo mural, Matías? Gracias. Y en la segunda parte es, bueno, las preguntas son qué conceptos, definiciones o ideas de las que hemos tocado hasta ahora dentro de la presentación que Ana María nos ayudó y también pues de las participaciones que han tenido por acá Odilon, los compañeros de Cierto, etcétera. Cuáles ideas les parecen como útiles, ¿no? O que aportan y cuáles a lo mejor les parecen que son muy abstractas o que necesitan a lo mejor de mayor definición. Y aquí mismo también les pusimos pues estos como post-its o papelitos e igualmente en el centro pues el tema de género, ¿no? Entonces cuando se trata de género pues pues acercamos, ¿no? Los post-its. Y ahí Matías les está indicando un poco cómo hacer el uso de los post-its, dan clic y pueden empezar por ahí a escribir, ¿no? Entonces, pues les dejo por aquí en total es 15 minutos, entonces les dejamos ahora como unos 12, 13 minutos para que puedan abordar el mural 1 y el mural 2. Si tienen alguna pregunta, nos pueden avisar libremente por el micrófono o por el chat y como quiera vamos a estar un poco comentando algunos temas que a lo mejor les suenan para ayudar y motivar un poco pues el desarrollo de la actividad. Y entonces regresamos en unos 10, 12 minutos. Minutos para cultura y tal. Y digo, pero bueno, no es que nos vayan a dar 5 minutos para ti, 5 minutos para MOVA extra, ¿no? Porque ustedes no dependen de ninguna de esas dos direcciones, sino que están aparte. Muy bien, ya van apareciendo algunos elementos por ahí, respeto de la culturalidad, diversidad lingüística, marginalización histórica. A lo mejor algunos otros pueden estar relacionados con este tema de las reglas de los propios sistemas normativos y de organización social, ¿no? Como qué significan, ¿no? Qué claves hay o qué límites podemos ver en relación a eso, que a final de cuentas pues está totalmente vinculado con el tema de la toma de decisión a nivel comunitario. En los contratos, pues a veces queda muy abstracto algunas cosas. Por ejemplo, si queremos hablar de identidad cultural, pues cómo eso se puede plasmar, ¿no? en un contrato. ¿Cómo podría el contrato y en la práctica verse eso plasmado? Otra cuestión a lo mejor importante puede ser pues el tema de la criminalidad. Quizá pues sabemos que el reclutamiento es una actividad de riesgo, ¿no? Para las personas
trabajadoras. También atraviesa el tema de lo que ya mencionaban antes las compañeras, de justo cómo integrar los conocimientos y el papel que tiene el trabajo y el reclutamiento a nivel comunitario, porque muchas veces son autoridades o individuos que son intermediarios, pero que están dentro de la comunidad, que participan en el reclutamiento. Por ahí creo que también relacionado a alguna pregunta que pusieron en el chat está el tema de cuáles son como responsabilidades de reclutadores y cuáles son las de las empresas, cómo juega este tema de que nos aseguremos de que en el destino final, en el trabajo, pues sí se respeten sus derechos. También muy importante lo que trajo la compañera Ana María de la OIT sobre el convenio 169, en referencia a condiciones de contratación, y a lo mejor a algunas y algunos les recordará también la cuestión de la consulta previa libre e informada, cómo juega esto en relación a la contratación en trabajo agrícola, que al final de cuentas también es un proyecto empresarial, ¿no? Son actividades empresariales. Por ahí a lo mejor en el tema de género, pues podemos pensar en qué significa eso para pues la primera fase, ¿no? De compartir información en la comunidad, la toma de decisiones de quién participa, ¿no? En el proceso de reclutamiento, cómo llegamos a las mujeres, cómo están representadas en esos procesos informativos y de diálogo que se tienen que construir con la comunidad. A lo mejor otro tema en relación a género puede ser la protección contra la violencia y el acoso sexual, por ejemplo. Podemos pensarlo en qué significa eso en el proceso de reclutamiento. En el tema de diversidad lingüística, eso también cómo se ve, ¿no? En el tema del contrato. O en el tema de pues los índices de alfabetización relativamente baja que tenemos en población indígena. Entonces, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? Si los contratos tienen que ser escritos. El tema de la libertad de asociación o la organización de las personas trabajadoras también puede ser algo interesante.
Vamos a ver cómo vamos. Bueno, creo que tenemos bastante participación. Muy bien. Muy bien, creo que a lo mejor podemos ir cerrando. Quienes quieran todavía plasmar sus preguntas, creo que pues estamos abiertos. Se va a quedar también abierto el mural también unos minutitos después de, de la dinámica. Quienes todavía no estén en la segunda parte, veo que varios sí, lo pueden pasar a ella, y mientras quieren vamos repasando un poquito pues cuáles son estas ideas, ¿no? que vamos plasmando en relación a las preguntas. Entonces, ¿me puedes ayudar? No sé si puedes hacer un poquito de zoom, Matías, en el mural 1, y así las podemos leer en conjunto. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, como elementos únicos, ya habíamos empezado a ver esto de diversidad lingüística, la novedad que resalta una experiencia de trabajo en Estados Unidos, considerando las condiciones de explotación y normalización de condiciones laborales, entendimiento de lo comunitario y la práctica de los mismos. Es muy, muy importante ese punto, y cómo lo aterrizamos, ¿no? En el proceso de reclutamiento, que haya más contratación de mujeres, vulnerabilidad con la barrera del lenguaje. Por ahí creo que habíamos visto el tema de, mencionado, ¿no? El tema de las reglas de los propios sistemas normativos y de organización social, ¿no? Y cómo esto cómo esto se pueden aterrizar, ¿no? A lo mejor en el tema del contrato, ¿no? ¿Qué significa esto en el momento de la redacción del contrato o en el momento de la firma? Si tiene que ser por escrito y la persona tiene que estar informada sobre lo que dice. Por ahí ya habían tocado el punto, ¿no? De los idiomas en los que normalmente están los contratos. Igual, aquí está obviamente otra vez la cuestión lingüística, líderes y lideresas que hablan el mismo idioma. ¿Podemos pasar a los puntos clave, Matías, por favor? Gracias. ¿Cuáles son claves para este proceso de reclutamiento? Que exista un acompañamiento donde de verdad los trabajadores se sinceren de los abusos, que les den información en su lengua. Lo ideal es que no tuvieran que salir, salir, y que en los países de origen se construyeran estrategias económicas para el fortalecimiento de la producción agrícola. Ese es un gran reto. Identificación del lugar de origen y variante lingüística de la persona. Vemos ahí cómo se sigue repitiendo el tema de lingüístico. Lograr un proceso de reconocimiento de las particularidades culturales en las comunidades en las que se busca iniciar el reclutamiento. Perfecto, muy importante. Un proceso de diálogo. Un poquito más cercano a género, las mujeres están excluidas de este tipo de convenios y hasta el protocolo. Bueno, creo que esa puede ser algo en lo que se puede poner atención, y justamente a lo mejor también pensar en qué significa esto en el proceso de acercamiento, ¿no? Desde la primera parte de toma de acuerdos, cuando se comparte la información, cómo nos aseguramos de que haya esta participación de las mujeres en estos espacios, que estén también en la toma de decisión de quienes participan, ¿no? en esta oportunidad laboral que se abre a la comunidad.
Considerar y respetar en el reclutamiento los usos y costumbres que rigen exactamente lo mismo. Regresan, bueno, las amarillas creo que son como 100% género, entonces las vamos a revisar. Realizar un proceso de reclutamiento con perspectiva de género. Las mujeres y niñas indígenas y afro acceden a menor información y servicios con pertinencia cultural. Ahí está también parte del diagnóstico de situación. En los límites, ¿qué es lo que nos encontramos? Que las mujeres no pueden desplazarse con sus hijos e hijas o que incluso ni siquiera están consideradas en la contratación, que eso es parte de lo que decíamos, ¿no? De cómo abordamos esas situaciones en el proceso de compartir información y de toma de decisión y de simplemente participación en el proceso. En el reclutamiento, las agencias y empresas tengan claro que al llegar a las comunidades no solo pueden solicitar hombres, deben garantizar contratación de mujeres. En Costa Rica, la coordinación entre gobiernos y la agilidad de entrega del documento de trabajador migrante, ese puede ser también un buen planteamiento de cómo se operacionaliza, ¿no? La aplicación del protocolo. Acceso a la justicia en caso de violación de derechos laborales, quién conoce los casos, esa parte muy, muy importante, cómo hay esta rendición de cuentas y este acceso a la justicia. Autorreporte de casos de discriminación por miedo a represalias, cómo se aborda ese tema. Falta de visibilidad de la responsabilidad con los trabajadores migrantes, recursos destinados a contratación equitativa, que la dinámica institucional no exista apertura para desarrollar procesos de alcance comunitario, o justo eso, ¿no? Como la participación de cómo se llevan a cabo pues estos elementos normativos. Y si quieren ya pasamos ahora al segundo mural para ver qué nos encontramos por ahí. Obviamente pues no están todos, pero creo que son bastantes elementos muy buenos, ¿no? Que nos ponen como estos retos para poder enriquecer este trabajo que se está haciendo y cómo realmente poder implementar de manera más sensible, culturalmente más cercana a la realidad de las poblaciones indígenas. Conceptos útiles que vemos en lo que se ha presentado hasta ahora, que se informe de su contrato y las condiciones laborales en su idioma, a pesar que ellos puedan entender el español, es algo que debe de establecerse como algo definitivo. Muy bien, que los derechos laborales son inherentes a la persona humana, eso es central, que los derechos no desaparecen al cruzar la frontera también está en el corazón de todo esto. Las mujeres deben empoderarse como sujetos de derecho. La comunicación, bueno, esta parte creo que ya es del lado, bueno, aquí de cerca de género, dice que en la comunidad LGBTQ es más complicado, en las comunidades indígenas sobre el reclutamiento. Y sí, justo ese también, al igual que vemos el reto de participación de las mujeres en las poblaciones indígenas, como vemos también este tema, ¿no? De la comunidad LGBT, cómo podemos integrarles en este proceso también, porque existen también pues, estas identidades compuestas, perdón, dentro de las poblaciones. Y me ayudas con el título de arriba de esta segunda, de la parte de derecha, Matías, por favor. Lo de los conceptos más abstractos y que necesitan clarificación. Pues tenemos oportunidades para mujeres indígenas de aumentar de subir el puesto, me imagino, es decir, profesionalizarse en el rancho. La protección de derechos, recordar que ellos son actores activos y su papel en la propia defensa de sus derechos, pero eso sí, ¿cómo aterrizamos eso? La garantía de que la contratación no afecta el tejido y desarrollo comunitario, eso es fundamental y hay que pensar cómo podemos abordarlo también. Comunicación verbal y su aplicación para un contrato, sí, que es nuevamente el tema del idioma y de cómo podemos responder al requisito legal y también de protección de que los contratos existan y estén por escrito y al mismo tiempo pueden ser accesibles, ¿no? A las comunidades. Entonces, pues creo que hay muchos elementos muy buenos por ahí. Creo que nos ha servido también para a lo mejor entrar a esta segunda parte de las preguntas, Karen. Creo que
a lo mejor ya podemos aterrizar algunos de estos conceptos, preguntas que hemos visto en la actividad y que se relacionan justo con las preguntas y que nos podamos llevar un poco más también de la sesión. Gracias. Gracias por la participación de todas y todos. Gracias, Diana. Si alguien quiere compartir algo, pueden levantar también la mano y lo pueden hacer hablando. Y si no, damos paso a la siguiente ronda de preguntas. No. Ok, bueno, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos por ahí pendientes. Tenemos pendiente para José y para Odilon. ¿Cómo estaban las condiciones de vivienda en los Estados Unidos? De Mari. Odilon igual o el señor José, pero cualquiera de los dos, quien quiera platicarnos. Gracias a las condiciones de vivienda en los Estados Unidos, a veces, la mayoría de veces depende de la empresa. Porque hay empresas, yo estuve en Estados Unidos, en Michigan, la empresa tenía casas donde quedarse uno, tenía estufa, tenía refrigeradora, pues no es la maravilla, ¿no? Pero sí un poquito mejor, ¿no? Actualmente hay un grupo de trabajadores que tenemos en Yuma, Arizona, dice que están viviendo en un hotel. Y ellos no tienen acceso ni estufa ni refri porque les dan la comida. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, no es que así tiene que ser, lo que depende de la compañía. Y ustedes saben perfectamente, nosotros los trabajadores y las organizaciones dependen de la empresa, ¿no? De la compañía que nos contrata allá en Estados Unidos. Yo creo que es la que yo respondo nada más. Gracias, José. Odilon, ¿quieres compartirnos tu experiencia en la vivienda en los Estados Unidos? La de las viviendas, pues está muy bien. Los que llegaron en los ranchos de la empresa, pues ya tenían sus propias casas ahí de la empresa. Pero el caso mío, pues nos llevaron en unas casas de renta, pues ahí estuvimos, pagaba la empresa también. Pues son casas bien amuebladas, refri, cocina, cuartos, son 2 literas que tienen ahí para 4 personas. Son muy cómodos, pues para mí está muy bien. Okay. También para Odilon, la pregunta es, ¿los trabajadores reclutados, por cierto, están en viviendas, granjas o granjas solo con trabajadores reclutados, por cierto, o también conviven con algunos otros trabajadores reclutados por otras agencias que no son cierto? Sí, también nos ponen así con gente de otros estados, de aquí de México. No nos llevan por un solo, como aquí el grupo cierto, sino que otros trabajadores de otros estados, pero de la misma empresa, de Stanley. Pues ahí nos dejan en una sola casa o las casas de renta. Ahí estamos y compartimos todos juntos, como si fuera un grupo que nos llevan en un solo estado. Ahí compartimos en diferentes lenguas, trabajos y ahí estamos. Ok, gracias, Odilon. También por ahí nos compartieron un enlace de una iniciativa que fue anunciada recientemente por el gobierno canadiense con la intención de permitir a las familias de las y los trabajadores migrantes que acompañen y reciben permisos de trabajo durante la estadía del trabajador principal. Y bueno, por ahí nos dejaron el link, ustedes pueden verla, es de Jorge Aceituno. Por ahí si quieren como revisarla, está muy interesante. Otra pregunta. Dice, me gustaría saber si en las experiencias que Cierto ha acompañado han sido incluidas mujeres trabajadoras indígenas y qué protocolos diferenciados han sido tenidos en cuenta por los reclutadores.
Actualmente no hemos reclutado en Cierto a mujeres de comunidades indígenas, pero sí hemos reclutado a mujeres, sobre todo del estado de Baja California. Y los protocolos que seguimos, pues tratamos de ser muy enfáticos o hacer mucho énfasis en las condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan al consulado, como ejemplo, en los hoteles que se quedan durante el proceso de su trámite, ellos tienen habitaciones separadas a los hombres. Cuando llegan al rancho, al lugar de trabajo, tienen viviendas también adecuadas para mujeres y adecuadas para hombres, separadas totalmente. Y bueno, hemos tenido poquitas, no han sido muchas. El reto para Cierto es que ojalá en un futuro tengamos un 50 y 50, es decir, 50% de los hombres reclutados y 50% de las mujeres reclutadas, pero estamos en camino de llevarlo a cabo. Por ahí Manolo García tiene la mano levantada. Manolo, si quieres compartirnos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, en el caso de Guatemala, como bien lo decía José de Agún, es el primer proceso que se recluta mujeres. Sin embargo, de lo que decía Karen, ¿verdad? De todas esas condiciones que ya sabemos que existen a donde ellas van a llegar, pero ya propiamente me quiero referir al proceso de reclutamiento. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala es el primer proceso que estamos haciendo con mujeres. Entonces, en este momento toca hacer esa parte de observación para ir mejorando los procesos, adecuarlos a mujeres. Y eso es lo que toca, ¿verdad? Iniciar un proceso específico para las mujeres. Eso quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Manolo es nuestro capacitador en Guatemala. Él forma parte del equipo de Cierto. Nada más como comentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir su perspectiva o sus visiones de este foro, un foro taller tipo, serán muy enriquecedoras? Joana, sí, por ahí Joana tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias, Karen. Tal vez solo para responder algunas dudas de Carlos Lacán. Ya estoy. Mucho gusto, Joana Bustamante, para la oficina de Cierto en Guatemala. Y hay varios cuestionamientos acá que me parecen bien interesantes de tu parte y quisiera aclarar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, en la pregunta, los reclutadores que se acercan a las comunidades estarían en la posibilidad de fortalecer previamente la formación profesional, el perfil de los trabajadores indígenas. De lo contrario, ve un riesgo de que se irán a los trabajos más duros y menos remunerados en Estados Unidos y Canadá. Te comento, la migración irregular en los Estados Unidos es esa masa crítica que corre más este tipo de riesgos que tú planteas. Y el programa H2A minimiza todo este tipo de riesgos que se tiene dentro de la migración laboral. Entonces, la identificación de la mano de obra calificada que va al exterior en nuestros países se hace junto con nuestras contrapartes acá en Guatemala y también en México, y se van buscando todos aquellos territorios que tienen esa experiencia en los momentos de la cosecha y la poscosecha. Entonces, la mano de obra calificada que nosotros enviamos de verdad es muy efectiva y eficiente en los ranchos que están en Estados Unidos. ¿Y cómo nos aseguramos? Karen al inicio habló de una aplicación de Cierto. Esta aplicación tiene una serie de variables que nos permiten a nosotros
poder identificar cuáles son esas zonas de riesgo de los trabajadores, además de un sistema de evaluación y monitoreo que en nuestra oficina de movilidad humana y visas H2A, que se encuentra en Yuma y Arizona, tienen una constante relación con los ranchos y con los supervisores de los trabajadores. Entonces, quería más o menos comentarles, ¿verdad?, cómo es este sistema de evaluación y monitoreo y cómo nosotros, nuestras oficinas, tanto en Guatemala, México y Estados Unidos, estamos en constante comunicación con las contrapartes, que son las personas que están dentro de la comunidad, que tienen un reconocimiento previo, un trabajo a los derechos humanos y a los derechos laborales, especialmente de los migrantes, pero también con los empleadores. Entonces quería aportar esto un poco más para ir aclarando las dudas que voy viendo que estamos teniendo acá. Gracias. Muchas gracias, Joana. Y también para Verónica Rodríguez, de CONAPRED. Claro que sí, nos encantaría. Ella nos comparte, ¿sería posible generar un vínculo con CONAPRED en los casos de competencia para abrir quejas cuando se identifica discriminación en el cuestionario de inicio y de retorno? Claro que sí, lo platicamos, lo vamos revisando. También me gustaría que, bueno, quienes quieran conocer un poquito más de Cierto y tienen algunas dudas ya más específicas, puedan contactarnos por medio de nuestra página web, es www.ciertoglobal.org. Ahí nos pueden encontrar un correo y algunos datos de quienes estamos al frente de Cierto en diferentes áreas, ¿no? Para atender más ya sus dudas más puntuales, sobre todo por el tiempo, ¿no?, que tenemos. Y pues agradecerles muchísimo por su tiempo, por su disposición. De verdad fue una participación bien enriquecedora. Ana María, creo que nos llevamos muchos insumos y para seguir conversando, seguir platicando, y sobre todo este espacio es para eso. Queremos buscar que estos desafíos, sobre todo con poblaciones en comunidades indígenas, vayan disminuyendo y que sirvan para que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan tener un reclutamiento equitativo, justo, y mejorar la calidad de vida en sus comunidades y con sus familias, además de que sean agentes de cambio en sus comunidades, ¿no? Como bien lo decía Odilon, no solo es yo ir a trabajar, sino dar empleo a mi compañero, a mi vecino, generar nuevas y mejores condiciones de vida para todos y todas. Si alguien más desea comentar algo, si no, pues por nuestra parte sería todo. Muy agradecidos por su tiempo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos.